Bienvenidas, bienvenidos a la segunda tertulia de la Asociación Castellano-Leonesa de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Hoy vamos a hablar de el universo zombie y nos, Resurrecciones. nos va a hacer la presentación de la charla de hoy la presidenta de la ACIFIL o de la CILCON, eh, María Yolanda López. Adelante, presidenta. Pues la tertulia de hoy la hemos dividido en 5 puntos. Y el primero de ellos que queríamos debatir es un poco en qué le llamamos resucitado técnicamente, hasta dónde llegamos con el concepto de resucitado, sobre todo para distinguirlo del no muerto, porque en el no muerto podemos tener un montón de criaturas fantásticas, podemos tener vampiros, podemos tener zombies, podemos tener revividos, pero ¿a qué le llamamos realmente resucitado? El concepto de resurrección. O cómo lo distinguimos de otras formas de no vida. Esta es la parte que ya os digo, nos iban a hablar un poquito más en profundidad desde el punto de vista filosófico Almudena y Manu Santana. De todas maneras, podemos dar cada uno nuestro punto de vista. ¿Vosotros hasta dónde pensáis que es diferente, es lo mismo, que podemos hacer categorías estancas entre resucitados, una persona que vuelve a la vida, o otras categorías que tenemos en el guión, como por ejemplo los regresados? Patricia, cuéntanos un poco más de esto, que fuiste quien añadió el guión. Vale. Yo lo que planteaba, o sea, tenemos a la gente que vuelve a la vida, ¿no? Y dentro de esa categoría, yo creo que hay varios, ¿no? O sea, digamos que tenemos como subcategorías. Están los zombies, y que básicamente son muertos sin conciencia, ¿no? Que van por ahí así medio babeando y básicamente lo que comen es cerebros o se van a comer a los vivos. Luego tenemos a la categoría de vampiros y tal, que no sabemos muy bien si es que vuelven a la muerte, o sea, vuelven de la muerte o no. En algunas películas o novelas sí que se les para el corazón y luego lo convierten en vampiros, o sea, que realmente técnicamente mueren y resucitan. Y luego los regresados siguen siendo personas que han fallecido, pero o sea, vuelven a la vida como si no hubieran muerto, ¿no? O sea, a ver cómo lo explico. Vuelven exactamente igual que el día que murieron, ¿no? Para ellos es como si se hubieran metido en un túnel del tiempo y de repente aparecieran en el presente. Pero para ellos es como, no recuerdan si han muerto o no, algunos sí, otros no, pero están exactamente igual que el día que murieron. Y luego están los de el libro que mencionaste en la reseña, Descansa en paz, que es como una mezcla, ¿no? O sea, son muertos que vuelven a la vida como si fueran zombies, pero siguen teniendo conciencia, aunque su cuerpo está podrido, ¿no? Y yo diría que esos básicamente son los ejemplos así que tenemos de personas que mueren y vuelven a la vida en distintos tipos, ¿no? Distintas formas de volver a la vida. Y ya está. A ver, resucitados contra no muertos. Esto es lo que os quería preguntar. ¿Pensáis que es lo que son es la misma categoría de personaje fantástico? O sea, realmente pensad que el vampiro, el no muerto... Os voy a enseñar otra cosita. Esto no es un libro de ciencia ficción, tampoco, esto también es un tratado. O sea, esto lo escribió un señor pensando en combatir a los vampiros. Es decir, los vampiros existían desde, bueno, pues igual que existían las brujas, o sea, igual que hay un Maelus Maleficarum, que es un manual para perseguir brujas, pues había esto para perseguir vampiros. Entonces, por eso os quería preguntar si pensáis realmente que es la misma categoría. Está claro que la Iglesia Católica en su momento se quiso arrogar el derecho a, a, a todo lo sobrenatural, o sea, todo lo que no, todo lo sobrenatural, todo el poder sobre la vida y la muerte que no controlemos nosotros, pues va a ser maléfico. Pero en el fondo, ¿no pensáis que es un poco lo mismo el poder derrotar a la muerte de alguna manera o de otra? O librarla.
Hombre, el concepto que dice Patricia, resucitar es devolver la vida a un muerto. Si no estás muerto, es difícil ser un resucitado. Entonces, los conceptos de volver a la vida cuando todavía no estás muerto, yo no lo metería dentro de la categoría de los resucitados. Ahí entran en juego otras variables, por ejemplo, los viajes en el tiempo. Entonces, por ejemplo, Stephen King, en la novela acerca de la muerte de Kennedy, hay un individuo que vuelve atrás todo el rato. Realmente lo que hace es volver a revivir los mismos días de la muerte de Kennedy. ¿Eso es un resucitado? Pues yo diría que no, ¿no? El individuo vuelve atrás una y otra vez a intentar cambiar el pasado hasta que se da cuenta que es imposible. Pero eso ya entra dentro del campo de la ciencia ficción, no entra del campo del terror, ¿no? Que es lo que estamos hablando hoy. Tiene la palabra señor Manuel. Espera, ahora. Vale, que soy yo la que habla. Vamos a ver, yo creo que también hay desde el punto de vista de saber si son resucitados o renacidos, en el tema del terror también lo que influye mucho es el cómo vuelva. Da lo mismo que se resucite que se renazca, sino cómo vuelve. Como que vuelve como un ser maléfico o un ser, en este caso, que no tiene alma, como puede ser un zombie, que simplemente es un ser muy básico que necesita comer dentro de la literatura o de la idea original. En el caso de los vampiros, bueno, también hay literatura en la que el vampiro lo trata como una raza aparte. No es un humano que ha sido infectado, por así decirlo, y vuelve como vampiro. Entonces yo creo que ahí lo que radica la diferencia entre que sean un resucitado, que sea un renacido, es el tema de cómo viene su alma, cómo viene, a qué parte pertenece, que pertenece al lado oscuro, por así decirlo. Eso, vamos, yo creo que también ahí es una diferencia. ¿Ves? Pues hoy he venido a llevar a contraria a todo el mundo. Pues tampoco me gusta el concepto del mal dentro del renacido. Hay una novela de un tipo sueco muy particular que a Yolanda le mola mucho, que es a la otra Yolanda, que es Lindqvist, que es Déjame entrar, que tiene dos películas. Una muy buena, que es la original sueca, y otra muy mala, que es la yankee. Y en esta novela, el concepto de vampira, es muy tierno, porque es una niña, la cual es vampira y necesita sangre, y un familiar, en la peli es un familiar, pero en el libro la relación con este hombre es bastante más turbia y siniestra, ¿no? Porque deja abierta la puerta a abusos sexuales a menores, y es un tema bastante escabroso. Pues lo que hace es, por amor, un amor retorcido, desde luego, lo que hace es matar para ella. Pero ella realmente no es un ser malvado en sí mismo. Ella es simplemente una niña que necesita alimentarse. Y este giro que le da Lindqvist al concepto de vampiro, y ahora no es el de zombie, es absolutamente maravilloso. Se aleja del vampiro tradicional y amoral que dispone de la vida de los demás y se basa en un amor familiar, por así decirlo, para justificar el que una persona mate para que otra se pueda alimentar. Ahí entra el concepto de la ética que tienen cada uno. O sea, ¿hasta qué punto estaría dispuesto un padre para que no muriese su hijo? Prefiero que muchos de los de aquí sois padres, ¿sabéis lo que es eso? Y estaríamos dispuestos a matar por nuestros hijos. Una pregunta bastante difícil que plantea Lindqvist en la novela, que si no la habéis leído, la deberíais leer. Yolanda. No, Marco. Marco. No doy una hoy. No doy una hoy no doy una. Vale, venga. Marco de Opierro. Estaba muteado. A ver, un par de cosas. Con lo que comentábamos antes de renacidos o no muertos, normalmente en los clásicos de la literatura, en Drácula, en los clásicos de los zombies, La mano del mono, el famoso cuento, todos estamos hablando de gente que muere y que luego renace. Los vampiros en Drácula mueren y luego renacen. Los zombies tradicionales eran muertos a los cuales un hechicero les devolvía la vida.
Sí, y sí que es cierto que en evoluciones posteriores, con la idea de, yo creo que en la literatura más moderna, por decirlo de alguna forma, con la idea de intentar dar un cierto viso de verosimilitud a la idea del no muerto, es cuando se empieza a hablar de infecciones que dan lugar a zombies, o en la novela de Déjame entrar, los vampiros no tienen que morir. De hecho, hay una mujer que se transforma y se transforma en un hospital y decide morir, decide que la queme el sol, si os acordáis. Sí que creo que tradicionalmente todo de lo que estamos hablando son muertos que renacen de una forma u otra, con un tipo de vida u otra, porque los vampiros tradicionales siguen siendo no muertos. Pero yo estoy de acuerdo con Yolanda cuando comentaba que o sea, estamos hablando de seres cuya esencia es el mal. Otra cosa es que posteriormente se les haya dado un cierto viso de bondad y no sé, pues yo no he leído nada de Crepúsculo, pero hay los vampiros muy buenos y demás que a mí me sacan de quicio, ¿no? Eso lo es. Efectivamente, tienes razón, Marco, que tradicionalmente los no muertos son seres malvados, pero juzgamos todo con... Nada, yo lo que quería comentar, lo que ha dicho Lozano, que sí que realmente hay ahora, vamos a ver, qué es lo que decían, un poco lo que dice Marco, que decía Lozano. En un principio nosotros siempre hemos crecido con los zombies, con los vampiros, la momia, que también es otro ser. O sea, son los elementos que tradicionalmente nosotros hemos vivido con ellos, viendo mis terrores favoritos, todo hay que decirlo. Yo, cuando era pequeña los veía a oscuras. Pero sí que es verdad que luego, últimamente, en las nuevas, no sé, supongo que será también por llevarlo a otro lado o por buscar otras vías comerciales, ¿no? Hay mucha novela también que en eso mismo, que se plantea que realmente es una víctima, no es un ser malvado. Hay, por ejemplo, hay una novela que se llama Diario de un zombie que habla de como ya, luego al final, bueno, es un héroe realmente, que está ahí. Entonces, bueno, yo supongo que también es un poco la evolución que ha habido en estos años de la figura terrorífica a darle una carga moral, que la va, o sea, bueno, ya cuando llega ya el sumum es el tema de Crepúsculo, brilli, brilli y qué maravillosos somos, o sea, entonces, bueno, yo creo que es ahí también es la evolución que ha habido en estos años con la temática del resucitado. Seguimos con José del Caño. Bueno, quiero dar mi opinión desde lo que yo entiendo un poco por esto y comentarlo un poco desde el punto de vista un poco espiritual. Yo, bueno, me refiero al tema del alma de estos seres. No voy a entrar a explicar lo que es el alma, porque estoy seguro que cada uno pues tenemos una opinión de lo que es el alma, pero bueno, es una forma de explicar este tipo de gentes. Bueno, hay varios casos. Está el zombie, ¿no? Que está claro que es un ser muy primario, que tiene ansia por comer cerebros, básicamente, ¿no? Y creo que su estado, el estado de su alma, pues es que precisamente que no tiene alma. No tiene alma, lo llamemos al alma inteligencia, personalidad, lo que queramos. Luego está el vampiro. El vampiro es un ser que recuerda quién era antes de morir o antes de su paso al estado en el que se encuentra ahora. Y me da la impresión que es el mismo alma que tenía antes de morir. Lo que pasa es que pues, se le ha corrompido. No sé si es que se ha vuelto maligno o no. Están los de Crepúsculo que son un poquito asquerosos, la verdad sea así. Luego está el resucitado, que es ese que desaparece
no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado con él, pero luego vuelve y sigue siendo la misma persona. Parece ser que el alma en esta persona pues sigue siendo la misma, no ha ocurrido más. No ha ocurrido más que fuera de lo que ha pasado ni nada, con que es que realmente no le ha pasado nada. Luego está la momia, que da la impresión que es una mezcla, un batiburrillo de todos estos anteriores que ha habido, que he contado hasta ahora, ¿no? Que está obsesionada con vengarse o con alguna movida de esas. Está el bicho por ahí danzando, que no se sabe muy bien si tiene inteligencia o es que solo quiere hacer daño o qué, no sé. Y bueno, luego pues están las historias de la mitología. Por ejemplo, la mitología o la religión, que la mitología pues no deja de ser una religión antigua. Existen casos de resucitados, pues desde hace, por ejemplo, está Istar, que es una diosa, de hace 4.000 años. Tenemos a Osiris, tenemos a Adonis, tenemos a Odín, tenemos a Jesucristo. Bueno, eso es mi punto de vista. Ese es mi punto de vista. Ya me callo que ya estoy hablando mucho. Gracias, José. Creo que iba Kate. Kate, desmuteate antes de hablar. Hola. En primer lugar, yo sobre lo que estabais diciendo de no muertos y resucitados, yo consideraría que lo de los resucitados son como una categoría dentro de lo de los no muertos, porque yo al menos el concepto que tengo de no muerto es un poco el del rol, o sea, el de Dungeons and Dragons y ese tipo de cosas, que es un poco más amplio, porque también incluiría, aparte de, como estábamos diciendo, zombies y vampiros, que esos sí que han resucitado, estarían también los Lich, que es una cosa un poco rara. Y los fantasmas también los consideran no muertos, porque están muertos, pero no del todo, por decirlo de alguna manera. Y luego, si he entendido bien, lo que estabais diciendo de los resucitados, pues sería un poco tipo Beric Dondarrion, ¿no? De Canción de Hielo y Fuego. O sea, murió, resucitó, pero todavía sigue teniendo conciencia. O sea, no es como el zombie típico de estos a lo de Walking Dead y esas cosas. Y luego tenía una pregunta así, por curiosidad. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Diríais que el monstruo de Frankenstein, o sea, la criatura, también podría entrar en esta categoría de resucitado, no muerto y esas cosas? Gracias, Kate. También tenemos a John Nieve de Canción de Hielo y Fuego. Creo que tenía la palabra Gema. Desmuteate antes de hablar. Gema, vale, ahora creo. Sí, pues precisamente yo levanté la mano para hablar de Frankenstein porque me parecía que estabais haciendo un repaso bastante bueno de distintas categorías y digo, pero la criatura Frankenstein yo creo que es otra cosa porque es un regresado en cuanto a su cuerpo, pero el alma, como decíais por ahí antes, o quizá la conciencia es una criatura nueva. Entonces yo creo que es una categoría completamente diferente. Yo creo que sí es un regresado en cuanto a que su cuerpo, pues sí, son pedazos de cuerpos muertos y vuelven a la vida de esa manera, pero que es una categoría aparte que no puede entrar en ninguna de las que estamos mencionando, ni zombie, ni vampiro, ni nada. Y luego, claro, como la novela de Mary Shelley pues, abarca tantos temas, pues precisamente el tema del mal yo creo que es un tema central en Frankenstein, ¿no? Yo creo que hay una reflexión a lo largo de la novela muy interesante sobre si la criatura es buena por naturaleza, mala por naturaleza, le han hecho malo los demás, por qué le ven malo. Con lo cual, el tema de si los regresados son buenos o malos, yo creo que ya solo tirando de Frankenstein hay para mucho debatir. Y luego quería comentar otra cosa, porque dentro de cuando me parece que ha sido Patricia, que ha sido la primera que has empezado como a categorizar un poco, me interesó la idea de los regresados que vuelven como si no hubiera pasado nada, que es verdad que algunos de estos personajes de Juego de Tronos entrarían en eso, pero no sé si quería plantearos si conocéis una serie que se llama Glitch,
en la que, bueno, pues efectivamente es una serie australiana donde hay un pueblo en el que de repente hay gente que empieza a resucitar, gente que murió hace muchos años o hace pocos años, y vuelven como si no pasara nada. Entonces, bueno, el problema de la serie es que esos regresos se acaban convirtiendo en un poco culebrones, porque claro, uno está casado con una que va a tener un hijo, entonces vuelve su mujer que murió y tal. Entonces la serie se acaba estropeando un poco, pero el planteamiento inicial es bastante interesante. Entonces, bueno, si surge la ocasión y la habéis visto por ahí, a ver qué pensáis también de esta serie. Ya cedo la palabra. Ponlo en comentarios, que todo lo que sea series de terror nos interesa. Tiene la palabra María Yolanda. Desmuteate. Vale, pues yo quería hacer 2 apuntes. Primero, a propósito de Frankenstein, que yo estoy de acuerdo en que es un... Estoy de acuerdo en que le saquemos a colación en esta conversación, pero para mí creo que hay un matiz que que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta. Yo creo que Víctor Frankenstein no quería resucitar a un muerto, quería crear vida. Que no es lo mismo, pero no es igual, ¿sabes? No es, en daros cuenta que el resurreccionismo en los siglos XVIII y XIX había una corriente de científica que realmente pensaba que se podía regresar un muerto a la vida, que creían que se podía resucitar un muerto. Pero yo creo que el planteamiento de Frankenstein es el de creación. Ella, además, era muy jovencita cuando lo escribió, Mary Shelley, pero ese fue uno de los temas que más la marcó durante toda su vida. Pues sabéis que tuvo 3 hijos con Percy que murieron, que solo sobrevivió uno, y esto ella la tenía traumatizadísima. De hecho, intentó por todos los medios quedarse con los hijos que iba sembrando por ahí su señor marido. Y yo creo que Mary Shelley, yo creo que no alumbró la novela desde este sentido siniestro, sino al contrario. Para ella, yo creo que incluso estaba escribiendo una novela luminosa, porque también veo un componente bastante moral a la hora de cuidar de la criatura. Creo que en la novela deja bastante claro que el que es un hijo de la gran puta es Víctor, porque la criatura se vuelve mala precisamente porque no le dan lo que necesita. Después de crear un ser humano, no le das lo que necesita un ser humano, ¿sabes? Que es protección, que es cariño, que es... claro, entonces yo creo que no es exactamente lo mismo el planteamiento que hacía Frankenstein que el de un muerto que regresa a la vida con digamos, bagaje anterior, porque Frankenstein, al final, la criatura es una criatura nueva, está recién creada, no trae ningún lastre. Y no hablamos de una transformación de un antes a un ahora, hablamos de alguien nuevo. Y por otro lado también quería defender a los vampiros de Crepúsculo. Lo siento, tengo que hacerlo. A ver, yo creo que Crepúsculo es una de las mayores mierdas literarias que se han escrito. Así dicho, sin paños calientes. A lo mejor hay Crepúsculo con 50 sombras de Grey, ahí estarían. O sea, es basura, es como... ¿Cómo le han podido publicar esto a alguien así en su sano juicio? O sea, es broma, ¿no? Se reunieron los editores y dijeron, ¿a que no publicas esto? Sujétame el cubata que lo publico, hostia. Pero yo creo que quiero partir una pequeña lanza a favor suyo, porque creo que es coherente en cuanto a la evolución del vampiro. Los primeros vampiros son bestias prácticamente irracionales, son no muertos, cazan por la noche, salen de las tumbas y se echan encima de los seres humanos. Y a los seres humanos estas criaturas les inspiran pavor, porque es poco menos como que te ataque un lobo. El primer vampiro que ya se viste con chaqueta y se mete en un salón es el vampiro de Polidori. Ya es una persona que se presenta en sociedad humanizada, digamos. Pero todavía es una bestia, porque lo que quiere es poseer tu cuerpo, poseer tu alma, lo que quiere es arrastrarte a la perdición. Y después ya tenemos el vampiro de Drácula, ya es un vampiro refinado, ya es un vampiro que te parece atractivo, porque para atraerte a la perdición lo que utiliza son armas de seducción. Y después ya viene Anne Rice y nos hace unos vampiros morales, unos vampiros en los que disecciona sus motivaciones y su psicología para que tú empatices con ellos. O sea, el siguiente paso lógico era que te enamoraras de ellos. Entonces, la manera en la que lo ha hecho Meyers me parece asquerosa, pero creo que es una evolución muy lógica y que tiene sentido lo que plantea Meyers a partir de un vampiro que cada vez le vamos poniendo como más humanizado, como más
apetecible, como más atractivo, pues ya el momento este tenía que llegar. Creo que lo ha hecho fatal de los fatales, y cada vez que pienso en ese vampiro Brilli, pues me entran todos los males, igual que a todos vosotros, pero encuentro que en esta línea de evolución, pues oye, los vampiros de Meyer tienen su lógica. Otra cosa es que sean muy malos, pero tienen su lógica. Entonces, ya está, no vuelvo a decir nada más de los vampiros de Crepúsculo. Dice Kate en el chat interno que Frankenstein es un vacío legal, al igual que sería un vacío legal el golem de Praga. Sí. El rabino Judah Low, que creó un golem para proteger el gueto contra los ataques antisemitas, que se le hacía actuar poniéndole papelitos en la boca. Me he desmuteado, creo. ¿Me oís? En verdad voy a decir lo mismo que ha dicho Gemma y lo mismo que ha dicho Yolanda. Yo lo siento mucho, pero Frankenstein, por lo menos la novela, para nada me parece que hable de resurrección. Habla de la creación de vida. Otra cosa es que alguna de las adaptaciones ya muy posteriores de cine que se ha hecho sí que introduzca algún elemento que tenga algo que ver con la resurrección, pero desde luego en la novela no lo veo por ningún lado. Y como veo que a Yolanda le interesa, sí que le quería recomendar este libro que habla sobre la ciencia del siglo XVIII y XIX. Se ve del revés, lo siento. Se llama Making the Monster y creo que no está en castellano. Y de lo que habla es de eso, es ensayo sobre todo el ambiente científico que había y que estaba viviendo Mary Shelley y que le influyó para darle ese matiz científico que no es tanto en la novela de Frankenstein. Pero si te interesa todo el tema del galvanismo, de la resurrección y tal, está genial. Lo único, ya te digo, que no sé qué tal te manejas con el inglés, pero se lee súper fácil. Yo tengo un nivel básico y me he manejado bastante bien. Y aunque no tiene que ver con el tema, como lo habéis mencionado, quizá para futuras tertulias, el tema de si la criatura es buena o mala, es que es la raíz del libro. Mary Shelley se crió en una, o sea, es hija de dos de los filósofos rusonianos más importantes de Inglaterra de ese momento, de Mary Wollstonecraft y de Godwin. Y la idea de Rousseau es que el ser humano, la criatura en este caso, es buena por naturaleza, pero es la sociedad la que la va pervirtiendo. Si os dais cuenta, cuando llega a la casa esta de la familia en Suiza o en Francia, no recuerdo, él trata de ayudarlos, quiere ser aceptado y les ayuda a recoger leña y tal, pero como no es aceptado, como le hacen el mal, es cuando la sociedad lo va pervirtiendo. O sea, yo en ese caso, aun asumiendo que la criatura no es un resucitado, diría que no vuelve con ningún tipo de mal en su interior, ni más bien todo lo contrario. O sea, es casi es la bondad, es el hombre en estado natural rusoniano, de somos buenos por naturaleza, pero es la sociedad la culpable. No sé si con el resto de resucitados pasará lo mismo, lo dudo mucho. Ya digo que ni siquiera consideraría que Frankenstein es un resucitado, pero bueno, es lo único que quería decir. ¿Tiene la palabra o Yolanda o Manuel? Vale, pues nada, yo a raíz de lo que estábamos hablando me estaba resultando curioso, igual que lo que decía Yolanda con la evolución de los vampiros al brilli, las evoluciones morales, no solo pasa con, vamos, yo por lo que estás viendo ahora mismo, tanto en series, películas, televisión, en literatura, se le está intentando dar una carga moral al bicho malo con el que yo sigo diciendo que crecimos nosotros. Era el ser despiadado, el ser... Entonces, no sé, plantearos un poco a qué creéis que viene este cambio de percepción de la maldad. Si es un poco, no sé, por reconfortarnos el alma y evitar pensar en que realmente está el mal en estado puro, o pueden ser temas comerciales o demás, un poco lanzar esa reflexión. Tiene la palabra Patricia. Vale, pues yo iba a hablar algo relacionado con lo que acabas de mencionar, lo del ente este sobrenatural como algo malvado, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una evolución a lo largo del terror. Tampoco sé, lo poco que yo sé de terror es que al principio se utilizaban estos seres como la reencarnación del mal, ¿no? Era como algo ajeno a la humanidad y malo, o sea, porque venían a atacarnos, venían a comernos, a transformarnos, a pervertirnos, a lo que sea. Y a medida que, digamos, ha evolucionado, no sé si las inquietudes de la sociedad o tal, ese ser
ha ido evolucionando, o sea, de algo que apenas tiene conciencia o que es instintivo y que hace las cosas por instinto y tal, algo más moral, ¿no? Más ético, que se plantea cosas. Y yo creo que pasa en los zombies, en los vampiros y toda esta clase de seres sobrenaturales. Porque ahora estamos viendo que ya no es la representación del mal, sino que en muchas series de zombies, como The Walking Dead, al final el mal, o sea, el peor enemigo del hombre es el hombre. O sea, los zombies realmente hacen cosas de zombies, pero luego las personas no sabes si te puedes fiar de ellas o no, y al final hacen cosas mucho más terroríficas que los propios zombies. Igual que en los vampiros, ¿no? Ahora hay vampiros que deciden si quieren ser malos o dedicarse a beber sangre, o todo lo contrario, a intentar integrarse a la sociedad, a intentar vivir y estas cosas. Entonces yo creo que ha ido evolucionando el hecho de si son malos o no, y en qué radica la maldad, si en algo externo o está dentro de nosotros. Y eso es lo que quería ahí plantear. Es que esto que dice Patricia y que también apuntó antes Bea, yo creo que es la clave de lo que estamos hablando. ¿Cuál es el concepto de maldad? Fijaos que el concepto de maldad nosotros lo hacemos desde una perspectiva humana. Entonces, el concepto de maldad es algo que a nosotros nos han inculcado desde pequeñitos. Y realmente para nosotros probablemente sea malvado el ir asesinando personas porque nos afecta personalmente, pero probablemente para un vampiro el concepto de maldad sea distinto, ¿no? Ellos son seres superiores, son capaces de vencer a la muerte, son capaces de prolongar su existencia por los siglos de los siglos, y lo único que tienen que hacer es alimentarse de un ser inferior, igual que nosotros podemos hacer de las vacas o de los corderos o los pollos. Entonces el concepto de maldad es raro. Y otra cosa, cuando un vampiro lleva viviendo en la Tierra 10 siglos, probablemente la manera en la que él no vive durante tanto tiempo le pueda modificar la manera en la que piensa. Y le pueda llevar a pensar que los humanos son seres estúpidos que tropiezan una y otra vez con la misma piedra, que cometen actos estúpidos una y otra vez a lo largo de la historia, y que no se merecen vivir en el mundo en el que lo hacen. Y probablemente para ellos, igual que hacían en Matrix cuando criaban humanos para alimentar las máquinas, los vampiros piensan que la humanidad es simplemente un repositorio de sangre con patas. Entonces, bajo ese concepto, los vampiros tienen una existencia legítima, ¿no? Porque los humanos son seres estúpidos que lo único que hacen es destrozar el planeta. Alimentémonos de ellos porque su vida no merece la pena. Lo que decía Kate también del concepto de Lich. Lich es un hechicero que ha alcanzado tal grado de poder que ha logrado, mediante encantamientos y conjuros, prolongar su vida. Lo que pasa es que en el proceso se ha llevado su humanidad, y generalmente son representados mediante esqueletos. Al final pierden la piel, se les cae y tienen un aspecto cadavérico. Esos son los señores de los no muertos, tanto zombies como esqueletos andantes. Este concepto ya aparecía en cosas tan variopintas como He-Man, ¿no? Porque el Grayskull no dejaba de ser un Lich, ¿no? Y este concepto también es muy interesante porque es un individuo que se dedica a alzar su reino de terror, alzando a los muertos que están a su alrededor. Habitualmente lo único que tiene que hacer es ir a un cementerio, lanzar el conjuro, todos los muertos se levantan y venga, a arrasar el planeta. Ahora me gustaría, después de esta reflexión, que llevo 10 minutos hablando, me gustaría lanzar un tema bastante complicado, y es... entre los presentes hay más de un talibán de la literatura de género. No de terror, en este caso, ¿no? ¿Cómo lo lleváis con las nuevas reinvenciones que se hacen de la literatura clásica? Por ejemplo, los vampiros de Crepúsculo, ya habéis hablado con bastantes opiniones en contra, pero hay otro concepto muy chulo que es, por ejemplo, la serie de televisión basada en una película que es Lo que hacemos en las sombras. Los vampiros son absolutamente adorables. Bueno, los vampiros, los hombres lobos que salen,
es que son absolutamente adorables. O sea, hay diferentes tipos de vampiros. Por ejemplo, está el vampiro emocional, que es un tipo que lo único que hace es acercarse a los humanos y empezar a contarles sus miserias. Oye, que se me murió el gato la semana pasada, llevaba conmigo 5 años, no sé cómo lo voy a superar, o me han diagnosticado cáncer, además tengo diabetes y me han cortado ya los dedos del pie y resulta que mi mujer me ha abandonado porque no puedo hacerle tortitas por las mañanas porque me he quedado sin dedos. Y entonces te empieza a taladrar la cabeza de tal manera que el que está a su lado empieza a decir, joder, que a este tío le ocurren todas las cosas del mundo, ¿no? No solo ocurre con los vampiros, sino ocurre con otros como los zombies que antes hablaba de Linkwitz. También es una vuelta de tuerca al concepto de zombie, pero existen muchos otros ejemplos de darle la vuelta a los clásicos. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que la literatura de género se estanca. Y dice, ¿por qué vamos a hablar siempre de los elfos de Tolkien? Vamos a dar una vuelta de tuerca y como hace Gaiman, vamos a hablar de otros temas relacionados con los cuentos tradicionales, pero vueltos, ¿no? Como hacen Good Omens. Entonces, ¿es legítima la vuelta de tuerca de los cuentos tradicionales, del terror tradicional, del vampiro, del no muerto o del zombie, como se lleva haciendo en los últimos años? No sé quién levantó el dedito antes, ¿Yolanda o Yolanda? Pues Yolanda número 1 primero. Bueno, yo quería apuntarte esto que dices de los vampiros, de la posición que adoptan con respecto al mundo. Esto supongo que a lo mejor estaba tratado antes, pero creo que fue la gran innovación que aportó Anne Rice al género de los vampiros en Entrevista con el vampiro. Ahí tienes a Luis y Lestat, que tienen como estas dos posiciones enfrentadas. Uno cree que puede vivir en el mundo, digamos, integrado como una criatura más de la creación, con su propia naturaleza contemplada, pues eso, como una criatura más, y busca, digamos, su lugar en el mundo. Ese es Luis, que digamos, y luego está Lestat. Lestat es el que se cree desde el principio, cree que es una criatura superior, que él no tiene que justificar nada de lo que hace ni lo que no hace, porque él es así. Y ya está. Y ese enfrentamiento también aparece en Sueño de Febre, en la novela de Martin, que la leímos hace poco. La pareja protagonista, hay uno que digamos que es un vampiro entre comillas bueno, y el otro es el vampiro que se acepta su naturaleza como es y no siente ninguna necesidad especial de justificarse. Yo soy como soy, tengo que hacer lo que tengo que hacer porque tengo que comer, ¿qué queréis que haga? O sea, y lista la pelota. Entonces, estos vampiros, por lo que te digo, ya existen. Y quería decir otra cosa a propósito de lo que dices de darles vueltas de tuerca. Yo creo que es inevitable porque el tiempo avanza y todos queremos... vamos, a mí particularmente, creo que si te gusta mucho un género, no te hace falta que sea realmente innovador. Yo siempre digo que si a ti te gusta la tortilla de patata, con que te den una tortilla de patata bien hecha, tú eres feliz, ¿no? Entonces, yo creo que a la gente nos gustan las buenas historias de terror, aunque nos cuenten la misma historia 1000 veces, si nos la cuentan bien, pues ya somos felices. Y, por ejemplo, en los vampiros que decías de Lo que hacemos en la sombra, pues precisamente son divertidísimos porque son parodia de todos los tipos de vampiro que han transitado por la literatura. Y claro, si realmente les conoces, pillas los guiños y te ríes un montón, son geniales. Y bueno, yo cuando tiene detalles la serie que son deliciosos, como por ejemplo Tráeme vírgenes y se van a cazar a un grupo de jugadores de rol en vivo. O sea, yo me descuajeringaba, o sea, yo me moría de la risa, yo no podía con la vida. O sea, son muy buenos esos vampiros, pero claro, estamos hablando siempre de que están haciendo parodia. Igual que Pratchett cuando hace parodia con la fantasía, yo creo que eso no es darle no es darle un giro de tuerca porque no estás intentando crear nada ni estás intentando evolucionar en nada. Lo que estás intentando es, digamos, reírte un poco de los propios clichés del género. A mí particularmente me gusta, pero también sé de gente pues que no le parece, digamos, algo serio, entre comillas, porque no lo es. Yolanda y Manuel. Sí, nada, hacer simplemente un comentario a lo que estabas comentando tú, el tema de la evolución
También apuntar, por ejemplo, en el tema de tanto las series como los dibujos, como la literatura infantil. Dentro de nosotros, ya te digo que yo repito que yo me crié con el terror puro de los bichos. Sin embargo, ahora nuestros hijos están con el Monster High, que hacen una revisión de todos los elementos del terror y les dan humanidad. El Hotel Transilvania, por ejemplo. Se me ocurre... La cocina de los monstruos. La cocina de los monstruos, que es una serie de libritos muy majos para los críos, Sí. en los que el protagonista es el chef zombie. Hay una invasión zombie y a raíz de ahí se van tocando en cada librito, se va tocando, pero de una manera muy divertida. Sí. O sea, nosotros los empezó a leer nuestros hijos cuando eran pequeños y yo me enganché a ellos también, porque es como muy divertido, muy light. Simplemente, pues eso, puntualizar que ya también está viniendo, o sea, las nuevas generaciones se están criando con ese tipo de monstruo. Hay una corriente como de empatizar, ¿no? Es un poco lo que decía Yolanda, la presidenta, antes, dentro de la evolución, pues yo creo que ahora estamos un poco antes de llegar al crepúsculo en el tema de empatizar, de hacer más humano a o acercar a la mentalidad humana a los monstruos y de alguna manera justificar lo que decía José Lozano, ¿no? Joder, es que yo soy vampiro porque el mundo me ha hecho así. Quiere decir, es que si como no es porque sea malo, es porque tengo hambre y porque lo necesito. Entonces, de alguna manera, lo que se intenta todas estas corrientes es que acercar, incrementar ese nivel de empatía, pues para que no lo veamos como el ser sanguinario, que era como se veía hace 40 o 50 años. Marco, desmuteate. A mí me interesa mucho lo que estabais comentando ahora, Manuel y Yolanda, y al hilo un poco de lo que y lo enlazo con lo que comentaba hace un instante Yolanda. Yo creo que hay que diferenciar las parodias de lo que son los géneros. O sea, hay parodias de todo tipo y están bien, son muy divertidas, yo me río mucho, me gustan mucho, pero creo que eso no es género. En relación con lo que comentabais, Manuel y Yolanda, sobre la humanización de todos los monstruos, una cosa que quizás a mí me llama la atención es y lo planteo más como una pregunta que como una aseveración, es el cómo nuestra sociedad tendemos a dulcificar a veces determinadas figuras que inicialmente son figuras que están hechas y construidas para dar miedo. O sea, intentamos hacer vampiros con los cuales puedas empatizar, cuando los vampiros tradicionales eran lo más opuesto a la empatía que había. O sea, a ver cómo empatizas con una momia. Es que es imposible, porque la momia se había construido para dar miedo, o sea, se había revivido para asustar, y Drácula lo mismo. Y sin embargo, claro, nosotros, como evolución del género, pues ahí dices, bueno, pues vamos a intentar dulcificar. ¿Y qué pasa? Que ahora empiezan a salir, en los últimos años, muchos últimos años, empiezan a surgir otro tipo de bichos que nos asustan, como son los asesinos en serie. Y eso, que quizás sean más humanos, pero siempre tiene que haber algo que dé miedo. Y a mí lo que me interesa de los monstruos es que dan miedo. Un monstruo que sea bueno y bondadoso, pues está muy bien para un niño, pero a mí no. A mí lo que me gusta es, de la literatura de terror, es que asuste. Solo eso. A lo mejor todo tiene que ver. Antes hablaban de que a los niños efectivamente les están acercando los monstruos típicos de la literatura de terror mediante muñequitos como Monster High y tal. A lo mejor tiene algo que ver con la sobreprotección de los hijos de los últimos años. De los últimos 15 años, por ejemplo. Se tiende a sobreproteger a los niños y eso produce que antes de que al niño le empiece a dar miedo las momias, los vampiros, los zombies y el hombre del saco, lo que haces es acercárselo de una manera amable para que el niño no tenga miedo de mayor, ¿no? Pero probablemente la literatura de género haya evolucionado a algo más que los monstruos. El miedo es una cosa personal, los miedos interiores evolucionan, por lo tanto,
la manera en la que los escritores trasladan los temores humanos en forma de papel evolucionan. Y probablemente los monstruos a día de hoy den menos terror que otros planteamientos que hacen grandes escritores de terror actuales, que te ponen en situaciones límite y críticas y realmente pueden dar más miedo que lo que daban los monstruos anteriores. La palabra para Bea. Sobre la idea de que el monstruo tiene que dar miedo para que una novela de terror o una película de terror verdaderamente sea de terror, discrepo un poco porque, a ver, en algunos casos lo que provoca terror no es el monstruo, sino la empatía que creamos con el monstruo. Vuelvo al caso de Frankenstein. Si lo terrorífico es lo que vive la criatura, no tanto lo que viven los humanos. O volviendo al tema de las resurrecciones, el otro día en la otra tertulia, al final cuando quedamos 3 o 4 personas ya, mencioné una película que se llama Proyecto Lázaro, es española, no sé si la conocéis. Y eso sí que es resurrección pura y dura. Es el caso de un paisano que se va a morir, lo crionizan y resucita, lo resucitan como 3 o 4 siglos más tarde y es terrible lo que le pasa, o sea, es terrible. Ahí el tío no es un monstruo, aunque es el resucitado. Lo que verdaderamente es terrorífico es lo que vive. Y si esa peli no da miedo, vamos, yo por lo menos, sobre todo con el final, las pasé canutas. Y ahí no hay un monstruo, a no ser que quieras entender que los monstruos somos nosotros, un poco como en Soy Leyenda, que igual es un poco la idea que los seres humanos somos los que terminamos adoptando el papel de monstruo y los monstruos pasan a ser igual los más humanos. Salvo que lo veamos así, no veo necesariamente que el monstruo a día de hoy tenga que dar miedo. A veces es más terrorífico otra cosa. Sí, esa es Proyecto Lázaro, la recomiendo, de verdad. Era lo que quería decir. Retomando un poco lo que has dicho, Bea, y lo que dijo Gema un poco al principio de los regresados, a mí me interesa mucho lo que son las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas, tanto de la persona que regresa o resucita con su entorno, como las relaciones del entorno con esta persona que resucita, ¿no? Entonces, por un lado, lo habitual en la persona que resucita, que puede llegar incluso a ser una persona que ha sido trasplantado de su entorno actual a un entorno en el futuro, pues una hibernación o puede ser lo que comentabas del Proyecto Lázaro, lo que se va a encontrar o simplemente un resucitado, ¿no? Un resucitado que vuelve, digamos, con todos los recuerdos y con toda el alma que tenía antes. Lo que se va a encontrar en la mayor parte de los casos suele ser rechazo y suele ser desubicación, ¿no? Entonces, a mí eso me interesa bastante, el cómo lo gestiona ese personaje rechazado. Y luego, por otra parte, tenemos el otro punto de vista, que es si resucitas o si regresas, digamos, dentro de tu entorno, un poco como lo que planteaba Gemma en la serie de Glitch, que cómo te recibe tu entorno, ¿no? Cómo te recibe tu familia, porque en el fondo hay una mezcla de horror, amor, que es muy difícil de desligar y que es muy interesante de cómo se gestiona, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, hay algún episodio en The Walking Dead en el que, no sé si era uno de los malos, pues tenía a su hija zombie atada y la veía de vez en cuando, no sé, no me acuerdo ahora si era el gobernador, creo que era. Luego In the Flesh también es una serie pues, que está hablando pues, de resucitados o zombies que mediante unas inyecciones, unos fármacos, pues digamos regresan a su entorno normal, pero tienen que seguir tomándolo. Entonces, por una parte la familia los acoge y los acepta, pero el resto del entorno social no. Dentro de la familia también hay bastante divergencia, ¿no? A mí, por el último comentario, hay un trozo de un libro que me parece súper enternecedor, que relata muy bien cómo puede ser la aceptación de tus seres queridos, ¿no? En Crónicas Marcianas, no sé si en el tercer viaje, la expedición, la americana, porque son los americanos, la expedición de los terráqueos, aterriza en Marte y se encuentra un poblado
totalmente terrícola, terrestre, lleno de todos los seres, todos los familiares que se le han muerto a todos y cada uno de los tripulantes. Entonces, en este caso, Ray Bradbury lo que hace es que no se plantea para nada el tema del horror, sino que simplemente es aceptación pura y dura, amor, aprovecha ese momento para estar con tus seres queridos, ser resucitados, y ya cuando ya ha pasado el primer momento, esa oleada de amor supremo, pues se plantean otro tipo de cosas que, bueno, pues si alguno no lo ha leído, pues no voy a desvelar. Y ya está. ¿María Yolanda iba ahora o Patricia? Primero Patricia, luego María Yolanda y luego Gemma, ¿vale? Vale, a ver, porque hay muchas cosas que ha mencionado Manuel. Yo quería soltar dos puntos, ¿no? Dos diferencias entre esto de... Voy a centrarme en los zombies, ¿no? En los muertos vivientes, digamos, que hay dos tipos diferenciados, ¿no? Los que regresan sin ningún tipo de conciencia, ¿no? Que son básicamente instinto, y los que sí regresan con sus recuerdos y su conciencia. Digamos que tendríamos esos dos tipos, ¿no? Diferenciados. Entonces, dependiendo de cuál escojas, la situación que vas a contar es completamente distinta, ¿no? O sea, si no tienen conciencia y tal, lo puedes ver como un depredador del que y te basas tu narrativa en sobrevivir, y que luego puede que tu enemigo sea el propio humano o otro grupo de humanos, y luego cuando vuelven con recuerdos, siguen siendo las mismas personas, pero para ellos no ha pasado el tiempo, pero a las personas que seguían viviendo ha pasado el tiempo. Imagínate, hay series como Les Revenants o Resurrección que plantean eso, ¿no? Personas que murieron hace tiempo que vuelven pero como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y pueden regresar de haber muerto hace 5 años, hace 10, hace un siglo. Entonces el choque que se produce con los vivos es lo que se plantea, ¿no? O sea, digamos que es más bien como un planteamiento ético, filosófico, moral, como lo quieras llamar, pero el terror es como más psicológico, más sutil, ¿no? Es como nos comportamos ante el extraño, ¿no? Y el extraño puede ser tu propio familiar que ha vuelto 10 años después, tú has envejecido 10 años, has vivido 10 años de tu vida y es otra persona, ¿no? Entonces, es ese choque, ¿no? Entonces, yo quería plantear eso, o sea, también está el punto de vista, desde dónde lo narras, si desde el humano o desde el otro, o sea, desde el regresado, desde el muerto. Entonces, dependiendo de qué escojas, la narrativa es distinta. Entonces, yo quería plantear esa pregunta. María Yolanda. Vale, que lo que os quería contar viene un poquito de atrás de las intervenciones de Marco y de Manuel, pero de todas maneras también os quería proponer que empezáramos a tocar un poco el punto 4, ¿vale? Porque creo que nos puede servir un poco para hacer un poco de conjunto entre varias cosas que ya hemos tenido en cuenta antes. El punto 4 es el que habla un poco de mitología, de arcos mitológicos, de religiones, y creo que es bastante relevante desde el punto de vista que estamos abordando porque si os dais cuenta, la inmortalidad al final es un privilegio de los dioses y depende de muchas veces de la deidad otorgarte el don o no otorgarte el don de vivir o de morir. Hay muchísimas religiones que tienen mitos asociados con la resurrección. El más famoso, pues, creo que a lo mejor de los más antiguos, es el de Osiris, hasta tal punto que la religión cristiana, en un momento determinado, para convertir a un humano en Dios, ¿qué le hizo? Pues resucitar, porque ahí ya no quedaba ninguna duda de la divinidad de esta figura. A raíz de todo esto, quería recuperar el tema de antes de lo que hablábamos del mal. El mal al final ha sido una manera de estigmatizar todo aquello que nos produce daño. Y todo lo que nos produce daño es saludable que nos dé miedo. Por eso hablábamos de monstruo. El monstruo que decía Marco, el monstruo que me interesa es el monstruo que me da miedo, porque es el monstruo que me permite poner en marcha mis mecanismos de defensa para huir. O sea, algo que no me da miedo
al final, y ligando un poco con lo que decían de los niños, yo creo que no estamos haciendo ningún favor haciendo que los niños no tengan miedo de los monstruos porque tienen que tener miedo de los monstruos. Antes los monstruos eran criaturas salvajes, eran lobos, eran osos, eran brujas, es decir, personas cuyo poder no podíamos controlar. Eran madrastras, es decir, personas que te querían usurpar tu lugar en un sitio, porque eran las cosas que nos daban miedo. Y lógicamente ahora tenemos que cambiar esos clichés, porque la mayoría de la gente vivimos en unos entornos en los que a mí un lobo no me da miedo más que otra cosa, porque creo que la probabilidad de encontrarme con uno cara a cara, salvo que se me estropee el coche en Soria a las 12 de la noche, pues es que es muy limitada. Entonces nuestros monstruos lógicamente tienen que cambiar, y aquí es donde estamos empezando a criar monstruos nuevos, que es donde que abarcan un poco todas estas cosas de las que estamos hablando, de que nos dan miedo ahora porque sí que las vemos, digamos, más factibles. O sea, yo ahora veo más factible el dilema ético de si en un momento determinado, punto 5, nos enfrentamos a una situación en la que tengo que lidiar tengo que gestionar a un regresado, porque creo que en un momento determinado la ciencia a lo mejor permite esto y a lo mejor lo tenemos que plantear, que no tener que enfrentarme a un lobo o a un vampiro, que creo que son mitos un poco más trasnochados, pero que proceden todo de lo mismo, materializan aquello a lo que le tenemos miedo porque pensamos que nos va a hacer mal. Y esta materialización es lo que va cambiando, pero es lo que es más o menos lo mismo desde el principio. Con lo cual os quiero hacer una pregunta muy concreta, y es que si creéis que el mal es necesario. Es decir, hemos visto en los últimos tiempos, parece que a los malos les justificamos. Por ejemplo, Joker. Joder, es que, pobrecito, es que le han dado tantos palos que al final se ha vuelto muy malo, muy malo, muy malo, y casi hasta que dices, bravo por él, porque bien, se ha hecho asesino, bien. Dices, bueno, vamos a ver. ¿Creéis que el mal existe porque sí? Porque hay gente que es mala y ya está, sin explicación y porque sí, punto pelota. Antes de pasar al tema de Joker, que también mola, Gemma quería hablar del punto anterior y ya cerramos esa parte, ¿vale? Ay, sí, nada, quería comentar un par de cosas respecto a historias en las que los regresados vuelven y no pasa nada. Se me estaba ocurriendo antes otra comedia que os recomiendo que se llama Santa Clarita Diet. No sé si la conocéis. Estaba en Netflix, no sé si sigue por ahí. Que a mí además me sorprendió porque cuando la empecé a ver no tenía ni idea de que era de género. Y cuando empezó aquello dije, ostras, esta serie mola y bien. Y además, precisamente como es una comedia, yo quería romper una lanza a favor de la parodia como parte de la literatura de género y de las historias de género. Yo creo que sí que es una parte, es un punto de vista más. Yo creo que da igual que hablemos de ciencia ficción, terror, etcétera, se puede afrontar desde distintos puntos de vista, ya sea un punto de vista más lírico, más épico y también más humorístico desde la parodia. Yo creo que sí forma parte de la literatura de género. Y nada, lo dejo ya, que pasábamos a otro tema. Yo estoy con Gemma. También la parodia forma parte de la literatura de género para mí. Yolanda, ¿qué teníamos que responder exactamente? ¿Nos has preguntado? ¿Que el concepto de mal en el futuro ya no son los monstruitos? No, os he dicho que si creéis nosotros tenemos a lo largo de la historia, hemos personificado el mal de diferentes maneras y lo hemos personificado en aquello que nos da miedo, que nos haga daño. Y hemos estado hablando todo el rato de una tendencia a la dulcificación, a la justificación, a la empatía. Y la pregunta es esta: ¿vosotros creéis en el mal porque sí? ¿Creéis que existe el mal porque sí? Porque hay gente que es malvada y punto, no porque el mundo lo ha hecho así, ni por... Si creéis que el mal necesita justificarse o necesita autojustificarse, o creéis que el mal en sí mismo existe y que simplemente le vamos cambiando de forma de presentarse, tanto en la literatura como en otras manifestaciones artísticas, en el cine, en el cómic, en los videojuegos, como sea. Hombre, el mal ahora es... El mal ahora son los políticos, los periodistas, los bancos y la hipoteca. Entonces, pero no creo que tiene mucho de literatura de género ahora mismo. Doy la palabra a Kate. Yo creo que es un poco lo que estabas diciendo tú, Yolanda.
Es más un cambio de forma que otra cosa. Bueno, yo personalmente sobre si existe el mal o no, yo creo que existir existe. Y más de lo que creemos, o sea, lo de que somos buenos por naturaleza, nanay. Así que no me parece tan descabellado lo de que haya personas que sean malas porque sí. Pero lo que creo, y no sé, a lo mejor aquí estoy mezclando cosas y metiendo la pata estrepitosamente porque no soy psicóloga ni experta en literatura, ni experta en historia, ni nada, pero yo creo que es lo que estabas diciendo tú, como un cambio de forma, porque antes eso, utilizamos como cabeza de turco un poco, o como chivo expiatorio, que si no suena un poco racista, que utilizábamos antes eso como personificaciones del mal, pues a lo que nos resultaba extraño, a los otros, es decir, pues eso, a los hombres lobo, vampiros y esas cosas que eran como no completamente humanos, o sea, mitad humano, mitad bestia, o sea, mitad animal, o utilizábamos pues eso, a las brujas, mujeres, vaya, ¿por qué será? Y esa clase de cosas, o sea, antes utilizábamos a los que eran diferentes a nosotros de algún modo, y hoy en día esto está cambiando igual que está cambiando la sociedad. Es decir, poco a poco hemos ido avanzando, aunque todavía nos queda un largo camino. Hemos ido haciéndonos, pues eso, menos racistas, menos sexistas, menos xenófobos y ese tipo de cosas. Y entonces por eso hemos dejado a lo mejor de demonizar tanto a los que nos parecían distintos. Por ejemplo, se dice que las brujas, que al principio las de los cuentos, que siempre se las representaba, pues eso, con verrugas, con feas, viejas y con nariz ganchuda, tenían algo que ver, o sea, era como, no sé cómo se dice la palabra en español, o sea, como codificar o algo así. O sea, que lo de un detalle que era lo de la nariz ganchuda era por los judíos. O sea, que como antes los judíos eran de los malos, pues por eso las brujas también tenían algún aspecto en común con ellos. Y hoy en día, pues eso, como hemos ido dejando un poco atrás ese tipo de cosas, hoy tenemos otros males. Lo que estaba diciendo antes de José Lozano, de que hoy en día el mal son los políticos y ese tipo de cosas, también explicaría por qué en los últimos años se han puesto más de moda las distopías y ese tipo de cosas, porque hoy en día no nos da tanto miedo, pues eso, encontrarnos con un lobo, encontrarnos con... Hoy en día nos da más miedo, pues eso, las cosas horribles que se pueden hacer en nuestra propia sociedad. Y bueno, eso es más o menos lo que quería decir. Por otro lado, es que no puedo quedarme sin decirlo. Antes que habéis hablado de In the Flesh y casi me lo he perdido porque he tenido que ir al baño, es que no puedo irme sin decir algo de In the Flesh porque, vale, ahora viene cuando me echáis de la tertulia por salir del armario. No me gustan los zombies, nunca me han gustado los zombies, pero adoro In the Flesh porque me parece que fue algo muy original que se hizo. O sea, ya no era la típica lucha por la supervivencia, lo típico de vamos a matar zombies. No, aquí era lo de, ¿y si conseguimos solucionar el apocalipsis zombie de otra manera, que no sea solo cargándonoslos? ¿Y ahora cómo los reinsertamos en la sociedad? Y realmente esa serie no es ni, yo no la considero, bueno, a ver, ciencia ficción sí, pero no es ni la típica serie de acción como de Walking Dead o esto, de matar zombies y tiros y correr y persecuciones, ni es tampoco terror como tal, porque los zombies no dan miedo, de hecho da más miedo cómo los tratan, pero bueno. Es más una especie de crítica social, porque realmente, para mí, yo siempre he visto que In the Flesh es más bien como una especie de metáfora, pues de, puede ser lo que quieras, o sea, puede ser de la homosexualidad, puede ser del SIDA o de cualquier enfermedad de estas, porque al fin y al cabo les obligan, pues eso, a fingir que son personas normales, a ocultar lo que son realmente. Puedes verlo un poco como, o sea, puedes insertar cualquier cosa por la que se haya marginado a gente y considerar eso, que el ser un zombie en esa serie es, pues eso, una alegoría. Y ya me callo. Yolanda, tú que eres la jefa, tienes el botón de kick ahí arriba al lado de Kate, por si quieres largarla. Yolanda y Manuel. Bueno, volviendo al tema del planteamiento del mal, yo creo que en el fondo el mal es necesario, independientemente que te guste más lo que hay envuelve alrededor de ello, pero yo creo que lo que ha cambiado ahora, primero porque la sociedad se ha edulcorado. O sea, es lo que decía Kate, que realmente ahora intentamos ser todos buenos, promovemos el buenismo, hay que ser eso. Entonces, bueno, pues ahí quizás intentas eliminar la parte del mal.
Y por otro lado, es el enemigo común. Necesitamos un enemigo común que nos mueva y sobre al que señalar, ¿no? O sea, es Entonces, ahí quizás el mal en estado puro que vendían hace siglos, que era pues esto que estábamos hablando, las brujas, perseguir a los monstruos, pues ahora quizás hay que buscar otros enemigos. O sea, es pues lo que decía Lozano, pues la banca, los políticos. Ahora mismo, pues incluso el enemigo que es el que está saliendo 20 veces a pasear al perro o eso. Entonces, nos estamos volcando en otros tipos. Como que antes estaba todo muy centrado en qué era lo malo, quién era el mal, era todo lo que iba en contra de la religión, todo, por lo menos en una esfera de una zona cristiana, donde lo que iba en contra de la religión. Ahora estamos todos como un poco como pollos sin cabeza, intentando buscar el buenismo y hacerlo, edulcorarlo todo, y no tenemos muy claro dónde está el enemigo, el que nos está personificando el mal. Yo es un poco, esa es la idea que tengo. No sé si queda un poco clara. Fijaos que yo creo que todo tiene relación, tanto lo que ha dicho Yolanda como la otra Yolanda y Kate, en el concepto del mal, como, o sea, todos sabemos que dos niños criados exactamente por la misma familia de la misma manera, uno de ellos puede ser un auténtico demonio y el otro ser un ángel. Entonces, tiene parte social y parte inherente a la persona. Y yo quería hacer otra reflexión. Fijaos que como creadores llevamos mucho tiempo sin ser capaces de crear un nuevo monstruo. La pregunta es, ¿el nuevo monstruo que hemos creado es el ser humano en sí mismo? O sea, tiene la palabra Marco, que la había pedido hace un momento. Marco. A ver si puedo enlazar. En relación a lo que estabais comentando hace poco, no sé, igual estoy diciendo una barbaridad, no soy experto en el tema, pero quizás algo que pueda estar ocurriendo es que la sociedad está pasando de lo que sería una perspectiva basada en el miedo, una sociedad fóbica, a una sociedad paranoica, basada en que hay alguien que me quiere putear, hay alguien identificado. A ver, psicológicamente, como os digo, no soy un experto, pero eso tiene supone un cierto cambio en cuanto a que una sociedad paranoica uno siempre se siente mejor. O sea, yo estoy bien, son los demás los que me putean. Sin embargo, un fóbico tiene que ver con lo que, quizás con lo que comentaba Yolanda, puede tener más que ver en términos de yo estoy bien mientras me mantenga en los términos de me porte bien, siga los patrones de la religión, etcétera, etcétera. Y había algo que se me había ocurrido con lo que comentaba Lozano, pero se me ha ido. O sea, igual dentro de un momento me vuelvo a acordar. Ahora te volvemos a dar el turno de palabra. Le toca a Patricia. Primero, punto 1, respecto al mal. Yo creo que sí que hay personas que son malas y ya está. Hay otras que las circunstancias las hacen malas. No lo sé, a lo mejor es que dentro de su código, de su vida, no está haciendo algo malo per se, sino está haciendo algo para sobrevivir, ¿no? Al final, muchas de las cosas que salen en este tipo de series de zombies y apocalipsis y distopías y tal, la gente lo que hace es para sobrevivir. Hay gente que hace las cosas más horribles en un entorno muy, muy crítico, y hay gente que es mala per se porque utiliza digamos, la situación para ganar poder, ¿no? Para poder ganar poder y dominar. Entonces utiliza el miedo, ¿no? Que esas serían las distopías, más que nada. Y respecto a lo de que somos una sociedad buenista y buenrollista, digo, joder, lo has dicho ahí como si fuese algo malo. Y yo creo que eso es bueno. O sea, si hemos evolucionado, pero no del todo. O sea, porque el otro, el extraño, sigue siendo alguien al que tememos, ¿no? Por eso los discursos de los políticos funcionan tanto, porque te ponen ese enemigo común que es alguien externo a ti, que puede ser de tu mismo país, como de una comunidad por ahí que se quiere independizar, y ya es el enemigo, es malo, es diabólico, y ellos al revés, ¿no? Entonces, en eso no hemos evolucionado tanto, quizás en otras cosas sí, pero porque
vamos conociendo más cosas, nuestra sociedad está hiperinformada, entonces pues ya no te parece tan extraño. Pues yo qué sé, yo vivía en Ponferrada y ver un punk por la calle era como, ¡hola! Un punk ahí con la cresta de negro y tal. Y ahora lo ves y no te llama la atención porque estás más acostumbrado. Y luego quería lanzar una pregunta respecto a lo de la mitología, la religión y el resucitar en plan dioses. Si el vivir eternamente o el volver y ser inmortal, entre comillas, es un don o una maldición. O sea, porque si lo ves desde el punto de la religión es como un don divino. Pero si es en el punto de vista de un zombie, de un vampiro, es como una maldición, ¿no? Y hay algunas series y no sé si novelas en las que la persona que es inmortal, sea un vampiro, sea un zombie, intenta eliminar esa maldición y volver a ser humano. Pues a mí ahora mismo se me ocurre el zombie, que la chica se vuelve zombie por una combinación de cócteles de tal y intenta curarse de eso. Igual que en The Flesh intentan integrarlos, o sea, hacerlos más humanos, en esta ella quiere volver a ser humana. Entonces yo lanzo esa pregunta, ¿es un don o es una maldición? Pues supongo que dependerá de la perspectiva. Manuel y Yolanda. Hombre, yo creo que es una maldición en toda la regla. Todo el mundo tiene su... Yo entiendo que todos tenemos, o sea, que no es que esté determinado, o sea, que no es que tengamos escrito la línea del destino hasta dónde tengamos que llegar, pero yo creo que cada uno tiene su vida, tiene su oportunidad y tiene su responsabilidad de aprovechar esa vida. El mantenerla eternamente, por siempre jamás, yo creo que pierdes un poco la perspectiva y al final, pues bueno, pues no es... Y cada uno, incluso por responsabilidad hacia los que tienes al lado, no puedes imponer tus ideas, tu presencia, tiene todo que evolucionar. Yo creo que es una maldición. De hecho, por ejemplo, Los Inmortales, que lo estaba comentando por el chat ahora Manuel, te lo habla desde ese punto de vista. Tú estás ahí y lo que quieres es volver otra vez a eso, porque todo el mundo te está repudiando, porque no estás de una manera, claro, muy... vista desde el punto de vista de que él cuando se da cuenta de que es inmortal y le echan de eso, ver también crecer que no estás dentro de una sociedad de inmortales, ves que tu entorno va cambiando, no creo que sea una segunda oportunidad, yo creo que es una maldición. María Yolanda. Claro, esto es un poco lo que os intentaba explicar antes, que hay una inmortalidad buena, que es la de origen divino, pero ¿por qué? Porque su concesión es canónica, porque te la da Dios y encima el Dios verdadero, el auténtico. Y las religiones funcionan así, o estás conmigo o estoy contra ti. Es decir, todo lo que no sea, aunque el don en teoría sea el mismo, si te lo doy yo, que soy la divinidad, el don es bueno y es una prebenda y es un don concedido. Y todo lo demás, aunque sea el mismo don, si no pasa por mi trademark, sello oficial, ya son maldiciones y son aberraciones. Pero es que es el ciclo que te hace cualquiera de las religiones modernas. Las antiguas eran un poquito más flexibles en este sentido. Sobre todo porque contemplaban muchas veces lo que nosotros hoy en día llamaríamos mal, lo contemplaban muchas veces no como mal, sino como fuerza antagonista a otra fuerza. La mayoría de las religiones tienen un ciclo fundacional en la que un determinado panteón de dioses asociados con la luz, con el orden, con el día, con la ley, con la verdad, se enfrentan a otro panteón de dioses que representan pues la oscuridad, la muerte, el caos, el desorden, y fruto de esa confrontación pues nace el mundo. Pero no, estas fuerzas no están necesariamente, digamos, demonizadas, eso es un concepto relativamente moderno, hasta que aparece el juicio moral sobre bien y mal. Entonces, esto es lo que os decía al principio, que claro, que cuando ya entra en juego el bien y el mal se convierte casi en lo que decíamos, en algo necesario, porque si no creamos esa contraposición, parece como que todo está bien y de alguna manera creo que necesitamos esa contraposición un poco para que la rueda gire, para que
para que de alguna manera podamos encontrar un espacio cómodo donde ubicarnos nosotros mismos en nuestra toma de decisiones. Pero que, claro, que tengamos en cuenta que esto no ha sido siempre así, que el mal, desde este punto de vista, para mí existe, pero porque le hemos inventado, es una invención. O sea, nosotros hemos atribuido unas determinadas características al mal para, en base a esto, sentirnos cómodos. De hecho, la única religión que en su momento no tenía el mal personificado era el judaísmo, porque todo el bien y todo el mal emanaba de Yahvé y era un mal retributivo, era justicia retributiva. Si te pasaba algo malo, es que algo habías hecho. Y si creías que no habías hecho algo malo, pues ponte a pensar que algo habrías hecho, porque... Y bueno, ahí lo justificaban todo, hasta que llegó un momento que un pueblo tan castigado como el judío necesitó levantar la figura de Satán, del adversario, el origen etimológico de Satán es adversario, para que de alguna manera atribuir el origen del mal a una fuente externa y no tener que vivir con ese permanente conflicto interno de todo lo malo que me pase es porque me lo he ganado. José Caño. Bueno, lo que quiero decir sobre la inmortalidad es todo, pues depende del punto de vista, como la mayoría de las cosas en la vida. Para una persona, estamos hablando del tema de la literatura y tal, para una persona, pues está claro que es un ser inferior, entre comillas, estamos hablando de literatura, estamos hablando de literatura. Pues vivir durante toda la eternidad y vivir pues alejado de la sociedad porque eres un zombie, porque eres un vampiro, por lo que sea, pues nuestro punto de vista pues es que es algo chungo, ¿no? Algo que vivir toda la vida apartado es algo malo. Pero claro, luego pues está el punto de vista, pues el de la mitología y tal, ¿no? Que claro, los dioses pues son inmortales, pues bueno, pues, pero claro, hay que darse cuenta que son inmortales, que son también seres superiores, vuelvo a decir, que es literatura o historias y tal, o que claro, para ellos tienen infinita paciencia, representan el bien o no, bueno, pero vamos, que para ellos pues no supone la inmortalidad pues un castigo ni una historia chunga ni nada. Es lo que quiero decir simplemente, que es el punto de vista. Corte y cambio. Ok, gracias. No tenemos más turnos de palabras, nos vamos acercando al final, estamos cerca de la 1:30. Si os parece, para finalizar podemos hacer una ronda, a ver si os gusta el juego. Podemos hablar de en qué estado de salud se encuentra ahora mismo la literatura de terror única y exclusivamente. De 1 a 10 le podemos dar chulus. ¿Cuántos chulus le dais? Pero lo vamos a dividir en literatura y en contenidos audiovisuales, series y pelis, ¿vale? Yo, si queréis si queréis argumentar lo que decís, lo podéis hacer, ¿vale? Yo a la literatura ahora mismo le doy 6 chulus de terror. Y a los contenidos audiovisuales le doy 8 tulus, ¿vale? Vamos por orden. Yolanda y Manuel. Bueno, a nivel de literatura, yo quizás estamos un poco descolgados. Yo diría que está 3 o 4, pero igual es más por desconocimiento de lo que hay en el mercado que por otra cosa. A nivel audiovisual yo le daría también un 8, porque sí que es cierto que ahora mismo todos estos contenidos que están llenando las plataformas, hay muchos que están basados en ciencia ficción y hay muchos que están basados en terror, por lo cual entonces ayuda un poco a la efervescencia del género.
Vale, yo en audiovisual, que es lo que compartimos básicamente, pues también estoy más o menos a su nivel. Y en literatura, pues yo creo que sí, que andar por ahí con un 6. Hay cosas que salen nuevas que son más interesantes y verdaderos truños. O sea que esto es como en todo, más o menos. Yolanda López. Vale, yo voy a dar calaveritas, ¿vale? Es que no tengo tools a mano. Vale, pues yo en cuanto a literatura de terror, yo siempre digo que el nombre de nuestra asociación, el orden que llevan los géneros es fantasía, ciencia ficción y terror, y no podría estar mejor puesto, porque yo creo que es también el orden un poco de relevancia que tienen en el panorama editorial. Y el terror, pues es el pobrecito último, creo que es el género que se publica menos novedades, y para mi gusto también se publican menos. Y yo no encuentro especialmente excitante las novedades que están llegando ahora mismo al mercado de terror. También digo que terror creo que es el género en el que es más difícil innovar. Hemos estado comentando mucho a lo largo de la tertulia y es que es complicado porque partimos del supuesto de jugar con el miedo, y el miedo, pues como vemos, está cambiando a unos paradigmas que no se adaptan bien a lo que entendemos nosotros como literatura de terror, de la de toda la vida. Pero bueno, creo que también los lectores de terror nos gusta lo clásico, y con que nos den lo nuestro bien hecho, como he dicho antes, estamos contentos. Yo en general le daría un aprobadillo muy raspadete a la literatura de terror. Y en cuanto al cine, creo que va por delante, creo que sí que hay nuevas formas que se están presentando en series, en películas, y creo que el terror está extendiendo sus tentáculos, nunca mejor dicho, a muchas, fuera de la literatura y fuera del audiovisual, pues a videojuego, a cómic, a muchísimas disciplinas. Y eso, bueno, pues nos congratula a la gente que nos gusta el terror. Y ahí creo que sí que hay, digamos, un poquito más de efervescencia, un poquito más de movimiento. Y ahí yo daría 8 calaveritas a todas las disciplinas, digamos, no literarias. Aunque también tengo que decir que las últimas películas que he visto así de terror como más rompedoras con el género, la de Midsommar, por ejemplo, pues me han dejado un poquito fría. Yo este nuevo terror de A la luz del día, pues no le pillo la gracia. Yo soy más de oscuridad, de cavernas y de candelabros y de casas encantadas y de susurros por las... Bueno, soy muy clásica. A mí me dan candelabro en la mano y ya yo todo listo. Pero reconozco que en audiovisual se está haciendo un esfuerzo que a lo mejor en literatura no se está haciendo, y yo creo que eso también lo tenemos que valorar. Emma. Ahora. Pues bueno, yo en literatura, la verdad es que literatura así actual de terror no leo mucho, o sea, tampoco me siento capacitada para dar una votación. Y en audiovisual yo distinguiría bastante de series de películas. En series yo creo que la nota está bastante alta, así que me iría al 8 o 8 para arriba en muchos casos. Pero en cine, sin embargo, yo lo que veo sí que, por ejemplo, Yolanda ha citado Midsommar, que, bueno, sorprende por lo menos y demás. Pero yo en cine lo que veo es la misma película de terror una y otra vez. He visto, por ejemplo, hace unos días la de Malasaña 30 y no sé cuántos, y me parece que es la misma película que he visto 80 veces. Entonces, en series nota alta, en cine un 4. No lo subo de ahí ahora mismo. Pepe, ¿te hemos convencido para venirte al lado oscuro? Poco. Sigo... yo, vamos, doy mucho valor a obras como Frankenstein, que parte de un supuesto de crear vida y sus consecuencias, sus enfrentamientos sociales y demás, pero sigo sin entender cómo se acaba el mundo, aparecen de repente unos cuantos supervivientes, unos cuantos zombies, y llevamos un montón de temporadas pegándonos hostias unos con otros sin ningún criterio. Los zombies no quieren nada y los supervivientes solo quieren supervivir y se matan entre ellos. Eso no es terror, eso son fantasmadas. Es decir, el terror no me gusta, pero lo puedo entender cuando un grupo social se enfrenta a algo desconocido, llámese zombies, vampiros, lo que sea. Y luego hay cosas muy elegantes. El sueño del Febre es una pasada con su trato a los vampiros, ¿no? Los vampiros, habéis dicho en algún comentario,
que son otra especie de la Tierra. No lo queda claro Martin. Lo que sí queda claro Martin es que un vampiro puede morderte y transformarte en vampiro. Con lo cual tú, que eres lo que eres, terminas siendo un vampiro. Y qué curioso que se dejan morder los que son unos hijos de puta y quieren vivir para siempre siendo unos hijos de puta y unos poderosos, ¿no? Otra forma de resucitados, algo que a mí me dejó la piel de gallina completamente, y no tiene nada que ver con el terror, es la saga del mundo del río, de Farmer. Ese concepto de que según morimos no resucitamos en el paraíso de ningún dios, sino simplemente al estilo Matrix, estamos agarrados a unos cebollinos y a unos cables, y en su momento de cuando maduramos después de muertos, nos entregan a un planeta gigantesco que tiene un río ecuatorial enorme, a través del cual, a través de ese río, discurren nuestras vidas. Resucitamos con una especie de cantimplora cilíndrica grande anudada a la muñeca, y que todos los días cuando despertamos aparece llena de la comida de ese día para subsistir, ¿no? La gente se mata por coger esa cantimplora y comer el doble, te cortan la mano, te asesinan, pero bueno, es el concepto de resucitar a la humanidad y ver qué coños pasa, y lo que pasa es que la humanidad sigue siendo igual de cabrona. Alguna cosa más, el dios de piedra, también me parece que también es de Farmer. El dios de piedra es un individuo que se queda en una máquina experimental, se queda petrificado, y al cabo de miles o cientos de años resucita en una tierra donde el ser humano ya no existe y existen monos evolucionados, seres humanos primitivos, bueno, una vegetación terrible, en fin, ese tipo de resurrecciones que van buscando un origen, una explicación o un intento de ver qué podía ser el futuro y demás están muy bien. Pero resucitar para tenerte que enfrentar a un montón de gente, para que todo el mundo te odie y te peguen de hostias. A mí el terror me sigue sin gustar. Sigo sin saber tampoco muy bien qué necesidades sociales, éticas o espirituales se necesitan para verse la necesidad de escribir una novela de terror. La novela está de la chiquita que da vueltas en la cabeza, creo que es de Stephen King, no sé cómo se llama, El Resplandor o como sea. ¿Qué cojones hace esa chica allí? ¿Qué la pasa? ¿Y por qué la pasa eso? ¿Y qué nos aporta aparte de asustarnos? Es decir, cuando una cosa te asusta, normalmente o la rehuyes o la eliminas. Y ahí estamos tocando las narices con exorcismos, con no sé qué. Mis puntuaciones, un 2 y un 6. De culos de esos, ¿no? A la otra. Yolanda, te recuerdo que tienes el botón de echar a la gente de la charla. Kate, te toca. Bueno, yo ya lo he puesto en el chat interno, que yo no me atrevo a opinar sobre este tema porque creo que no consumo suficiente terror. Así que nada. Pues yo no doy ni Cthulhus ni cosas de esas. Ok, Bea. Pues yo voy a ser la ovejita negra porque a mí sí que me gusta mucho el terror. Chulus o Cthulhus o no sé cuántos daría. En literatura el último que he leído no me ha gustado. Lo último que he leído que se ha publicado en los últimos 5 años así, y además no quiero dar nombres porque serían españoles, no, me parece más de lo mismo y además no muy bien elaborado. En cine y en series creo que se han hecho cosas interesantes, creo que sí. Y precisamente volviendo la vista atrás, pero lo que decía Yolanda, a lo mejor volverme a ofrecer algo que no es que sea innovador de la leche, pero que está muy bien hecho. En ese sentido sí, y quería introducir, ya que Lozano hablaba de medios audiovisuales en general, el tema de los videojuegos, que también nos han tocado y son medios audiovisuales y son artísticos. Yo los últimos 2 que he jugado de terror así serían La llamada de Cthulhu, o Chuno, como los especialistas lo pronunciéis, y el otro, Vampire. Me han gustado los 2. Están bien, son videojuegos que no son un Assassin's Creed ni nada así, pero están muy bien y creo que te meten muy bien en la ambientación.
Y luego hay clásicos de los videojuegos de terror que son maravillosos, o sea, como Silent Hill, que son maravillosos directamente. Y por anotar eso, que también son medios audiovisuales que a lo mejor estamos dejando un pelín de lado, no sé si soy la única a la que le interesa. Y la narrativa que utilizan los juegos mola mucho. ¿Te pongo chulus o, como me has dicho que uno normal y otro bien, me los numerizas o...? Pues lo mismo que tú, creo que un 6 y un 8. Ok, gracias. Me parece que algo así has dicho. Marco, te toca. A ver, yo suscribo lo que comentaba Gemma. Creo que en series de terror un 8, incluso un 9, me parece que estamos pasando un momento dulce. En películas, mira, a mí Midsommar me gustó, tampoco mucho, pero sí me gustó, pero no hay gran cosa. Yo en películas un 5. Y en literatura de terror, a mí lo último que he leído que me ha gustado es lo de Emilio Hueso, y hace tiempo que no saca nada. No sé si alguien conocéis libros buenos de terror recientes, porque los clásicos me los he leído todos, yo os lo agradecería mucho. El último de Somoza hablan muy bien de él. ¿Perdón? El último de Somoza hablan muy bien de él. Somoza, no le conozco. Bueno, bueno, pues por poner chulus, un 3. Ok. Patricia, te toca. Pues a ver, porque yo en esto del terror, lo confieso, estoy muy poco puesta, es el género que más dejado tengo. Respecto a literatura, pues tampoco me pasa como a Kate, otros que tampoco es que pueda opinar mucho de cómo va. He empezado a intentar leer algo. El último que he leído es Agnus Dei de Nieves Mories, creo que se dice Mories, si no que me disculpe. Y me gustó mucho, pero bueno, es un terror como opresivo, así. Espera, que me vienen a invadir como el señor del informativo. Ven aquí. Mira, el que te están viendo, Carmen. Ya. Pasa a otro y me vuelves a llamar, porque es que no me van a dejar. Vale, José Caño. Bueno, pues yo es que no consumo mucho terror, la verdad. No, es que no. Es un género que sí que me gusta lo clásico de toda la vida. He disfrutado mucho con Frankenstein, con Drácula y el Golem y esas cosas de antaño, pero es que no me llama la atención ni leer ni ver terror. Con que es que yo no puedo decir cómo está el asunto hoy en día porque no lo conozco. De verdad que no lo conozco. Con que paso para otro. La verdad es que la puntualización que ha hecho Gema es muy buena. Ahora mismo hay una diferencia brutal entre películas y series, y la que hizo Bea también. Videojuegos, aunque probablemente ahora mismo no tengamos, no es la época dorada, que la época dorada fue la de Resident Evil y Silent Hill. Ahora estamos en una muy buena época. Pero sí que en cine yo tengo la misma sensación que Gema, y bueno, me consta que Yolanda también, porque vemos las películas de terror juntos. Es que es todo lo mismo una y otra vez. Y Malasaña es un ejemplo claro de cómo intentar hacer lo mismo que has hecho siempre y encima mal. O sea, al final, cuando una película o una serie de miedo lo que te produce es risa, dice, es que está mal hecha. Y dicho todo lo cual, las puntuaciones de la Asociación Castellonesa y Afines de Literatura de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror es de la literatura un 5, que probablemente esto estemos llevado por nuestro corazoncito malvado, un 5, y de audiovisuales un 8. La verdad es que últimamente las series, sobre todo, son una pasada. Todas las series que han salido últimamente en la tele, y sí que suponen un aire fresco dentro de los contenidos audiovisuales de literatura de terror.
Antes de cerrar, me gustaría, Marco, recomendarte, aparte de Diástole de Hueso, me parece una pasada, yo de lo mejorcito que he leído últimamente, y además producto nacional, Interior Bruto, Nieves Morilles a mí me parece una pasada. Me parece una persona que es capaz de crear unas atmósferas muy angustiosas y que te acaba dando, te acaba generando esa sensación de falta de confort, de falta de seguridad que tiene su punto en el terror contemporáneo, que es también un poco por donde está yendo todo el género fantástico. No tanto en crear mundos, digamos, muy extraños, sino en generarte inseguridad en tu propio mundo. Y otro que me gusta, y otra autora que me gusta mucho de esta nueva corriente, que ya te digo, no es terror tan terrorífico, no es terror de monstruos que vengan a comerte ni nada, es Patricia Esteban Herlés. Me gustó mucho Las Madres Negras. Y bueno, de lo que suena más en internacional, pues tienes a Mariana Enríquez, tienes a Cristina Fernández Cubas, que es Premio Nacional de Literatura. O sea, casi todo mujeres, somos son las que se están metiendo un poco en este terror que llamo yo de grieta doméstica, y no todas me gustan, algunas se me hacen un poco cargantitas, pero estas que te he citado, Mories y Esteban Herlés, me han gustado bastante. Ya digo, no es el terror al que estamos acostumbrados desde el punto de vista clásico, pero dentro de que es otro tipo de terror, a mí me ha gustado. Vale, y lo de hacer el cierre del vídeo, Yolanda. Patricia quiere decir algo. Patricia. Sí, que antes no me dejaron. Respecto al nuevo cine de terror que se está haciendo en Estados Unidos, no sé si lo habéis visto. Yo lo conozco por las noticias, ¿no? Que ha habido como una nueva corriente, es como muy de bajo presupuesto, pero que está teniendo mucho éxito ahí, ¿no? Creo que comenzó con Déjame salir, ¿no? No respires, este tipo de películas que es lo que estaba comentando ya, de que es otro tipo de terror que es como más psicológico, ¿no? Ambientes opresivos, espacios cerrados o que, pues eso, no te dejan salir, no puedes escapar y es, no, pues eso, ¿no? Es como más psicológico, más tal. Y respecto a esto de que está intentando ponerme al día con el terror, leía Nieves, que me gustó mucho, la verdad, y es ese terror como que espeso, ¿no? Que se nota, ¿no? Pues eso, opresivo, así como angustioso. Es más psicológico que, bueno, el de Nieves hay cosas bastante desagradables en el libro, pero era más la sensación de lo que podía pasar que luego realmente pues, lo que sucede. Entonces yo creo que hay un tipo de terror que va por ahí, ¿no? Por algo más psicológico. Va a pasar algo y no es tan efectista como hace años, que era todo casquería o asesinos o tal así. Pero vamos, lo digo desde el desconocimiento porque no se ha llegado a ver. Hace 2 días vi una que es noruega y yo creo que por ahí tiene otra manera de hacer cine, que es Thelma. Y es como, digamos, si lo resumo en plan cutre, es como la Carrie de allí, ¿no? Noruega. Pero es así, ¿no? Es como psicológico, ¿no? Como más tira thriller que a terror. Está ahí un poco a caballo entre uno y otro, pero me pareció muy interesante porque tiene una narrativa muy diferente a lo americano, ¿no? Es más pausado, más de que va mascándose. Igual que Déjame entrar, la versión sueca, pues tiene ese estilo, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es como diferente. Y ya está, eso lo quería decir eso. Ya podéis despediros. Kate, ¿quieres decir antes algo de despedir? Sí, yo quería compartir un pequeño meme que vi hace un par de años o así y que me hizo gracia porque viene mucho al caso. Al fin y al cabo, no estaríamos hablando de temas de estos de la resurrección si no fuera por lo de la Semana Santa. Y bueno, no sé si voy a poder compartirlo, pero bueno, os lo voy a leer de todas formas porque está en inglés. Pues puedes compartir la pantalla, abajo a la Sí, izquierda. eso estoy... ¿Lo veis? Sí. Vale, lo traduzco. Esta Pascua recuerda, Jesús no era un zombi. No era descerebrado ni se comía a la gente. Tampoco era un ghoul, que es como una especie de espíritu maligno o algo así, ni un espectro. Aunque su aunque su alma y su intelecto estaban intactos, no era un cadáver que se estuviera descomponiendo. Tampoco era un vampiro, porque aunque podía convertir el vino en sangre, nunca se lo bebía de la gente. Jesús no era ni un fantasma ni un espectro. Era corpóreo y todavía tenía sus heridas. Está claro que Jesús era un lich. Y luego aquí viene la explicación de lich, que es, pues eso, un mago, lo explicaste antes, José, es un mago muy poderoso, o un rey,
que en sus intentos por conseguir la vida eterna consigue unir su alma a su cadáver animado y así se hace inmortal. Tiene todavía un aspecto cadavérico, es decir, todavía tiene heridas y además tiene la posibilidad de resucitar a gente. Jesús, era un Lich. Esta reflexión tan interesante. Ponemos fin a la segunda charla de la Asociación Castellano-Leonesa, Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Nos veremos en la próxima. Estad atentos en el canal de YouTube. Muchas gracias por vernos a todos y hasta la próxima semana.